Bueno, y para terminar este programa tenemos con nosotros a Pavel Isa, economista, porque las consecuencias, como decía anteriormente, de la crisis sanitaria nos están dejando a todos en recesión, a todos los países del mundo en general. Hace un mes más o menos estuviste aquí antes de que se iniciaran los programas FASE, Quédate en casa, estuvimos hablando de lo que debía hacer el gobierno para suplir las necesidades en el momento de la población. Pero ahora ya de cara a un futuro que no sabemos cuán cercano será, quisiéramos saber, primero, ¿cómo ves la economía en este momento? La gente ha pedido el 30% de las AFP, la gente está desesperada. Hay más de 1 millón de personas que están sin trabajo, lo que da el gobierno no es suficiente. ¿Cómo ves este momento en la economía y cómo piensas tú que podemos empezar a recuperarnos en un futuro rápidamente para no seguir en esta situación? Yo pienso que la caída en el nivel de actividad económica es sin precedentes, es una caída muy, muy profunda. Probablemente un referente de este tipo no lo tengamos sino en 1965, en el contexto de la guerra civil, de la guerra de abril, ¿no? Una guerra que se extendió por varios meses y que si bien solo se limitó a la ciudad de Santo Domingo, impactó severamente la economía. El Producto Interno Bruto en ese año cayó en un 12.5%. Sea, es una caída muy fuerte. Yo creo que ese es el referente que podemos ver, porque cuando tomamos los otros referentes, por ejemplo, en los inicios de los 80, en el periodo de ajuste, estabilización, caída del azúcar, de las exportaciones de azúcar, ajuste, pues la economía cayó en recesión quizá un año, ¿no? Pero no fue muy profunda. Luego en el 90 cayó un 5% el crecimiento. Pero yo creo que estamos asistiendo a una caída bastante más fuerte. En 2003-2004, con la crisis de Baninter, también fue una caída. Tuvimos el terreno negativo, de los pocos años que esta economía en su historia ha estado en el terreno negativo. Bueno, ese fue uno de ellos, pero solo fue, digamos, menos de un 1%, un 1%, ¿no? Pero esta caída, yo creo que el referente es del año 65. Ahora, ¿cuán profundo va a ser en términos del número total? Depende de cuán rápido salgamos de la cuarentena. Y cuán rápido salgamos de la cuarentena depende de la dinámica, en parte depende de la dinámica del contagio, ¿no? De la dinámica epidemiológica, y realmente no sabemos. O sea, al final no sabemos porque no tenemos pruebas suficientes. Entonces, al final lo que está haciendo, parece que lo que va a marcar la pauta no es la dinámica epidemiológica, sino las premuras económicas, la necesidad de volver a recibir ingresos que tiene la gente. Y en un contexto en donde el Estado tiene una reducida capacidad para hacer cumplir una normativa que afecta a la gente tan severamente. Entonces, sencillamente va a llegar un momento en que la gente dice, ya yo no aguanto más, entonces empieza a salir a la calle, empieza a presionar, pero además la opinión pública empieza a presionar en una indicación que diría algo así como estamos dispuestos a asumir el riesgo del contagio, vamos a tomar las previsiones del lugar, pero no podemos seguir más sin ingresos. Eso es también muy riesgoso, porque si los contagios se disparan, pues entonces pudiera incluso obligar al Estado a recoger de nuevo y a volver y entonces sería como una doble. Hay un debate de si la economía se va a comportar como una V, si se cae, pero igual se recupera. Bueno, depende de cuánto tiempo mantengamos la cuarentena, porque al mantener la cuarentena, pues los negocios van muriendo. Si fuera una cuarentena corta, pues rebotamos rápido, pero cuando se limita la actividad económica, las empresas no aguantan, las iniciativas económicas no aguantan, entonces se tumba, se reduce de manera significativa la capacidad productiva y ya los empleos se pierden de forma definitiva, no es de forma temporal, y volver a recuperarlo va a tardar mucho tiempo. Entonces no sería una V, no sería una V, sino que sería una U. A ver, Pavel, dos declaraciones de funcionarios. Ayer el ministro Montalvo negaba que a partir del 11 de mayo, como había estado circulando, se fuera a reactivar completamente la economía. Pero el día anterior, Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, había dado unas declaraciones en las que decía que a partir de probablemente la segunda quincena de mayo, se iban a empezar las reactivaciones económicas en República Dominicana, y además que el gobierno se estaba planteando extender por un mes más las ayudas sociales para paliar los efectos de la crisis. Si se iniciara la reactivación de la economía a mediados de este mes,
¿Qué tan rápido podríamos recuperarnos? Bueno, sí, sacando del lado, dejando de lado y asumiendo que no vamos a tener un aumento dramático de los contagios y que los contagios van a poder ser manejados por el sistema de salud y que hay cierto nivel, digamos, capacidad, pues si se empieza a abrir la economía pronto, pues yo pienso que habría una recuperación mucho más rápida que en caso contrario, que si se prolonga la situación. Ahora, eso es en lo que tiene que ver con las actividades domésticas. ¿Ya? Entonces se va abriendo. Obviamente, las que tienen más posibilidades de perecer en el camino son las que más tarde van a ser permitidas a operar. ¿No? Y especialmente la que tenga costo fijo muy alto. Es decir, un negocio con un alquiler, por ejemplo, y una deuda, ya esa combinación de esas dos cosas, y sin operar, ese es el negocio que no puede sobrevivir, no tiene ningún tipo de ingreso. Y si ese negocio se le deja mucho tiempo en cuarentena, cerrado, no en cuarentena, sino cerrado el negocio, entonces ese negocio va a morir. Entonces los que van peor son los que más van, los que tienen este tipo de combinaciones. Pero bueno, si se empieza a abrir rápido la economía y tenemos un control de la epidemia, entonces a nivel doméstico, el sufrimiento, digamos, el deterioro de la capacidad productiva va a ser menor y por lo tanto el impacto permanente en el empleo va a ser menor. Y probablemente, digamos que desde el punto de vista doméstico solamente, pues el rebote pudiera ser relativamente rápido. El problema es que no solo estamos hablando de la actividad doméstica, también estamos hablando de la actividad internacional. Si esta economía depende, una parte de la demanda de su economía no es solamente la demanda interna, es la demanda externa. Turismo, zonas francas, exportaciones, remesas. Si esos ingresos no se vuelven a recuperar rápidamente, entonces las actividades económicas directamente, que proveen directamente, que dependen directamente de esos ingresos, como los hoteles o como todo el entramado económico que se articula alrededor del turismo, o también puede ser el caso de las exportaciones nacionales, por ejemplo, los cultivadores de cacao, los cultivadores de banano, los que proveen insumos a las plantaciones de banano, agroquímicos, plásticos, transporte, todo eso, si eso no se reactiva pronto, todo eso se va a quedar comprometido y esa capacidad productiva se va a quedar sencillamente en el piso. Creo que la única manera de un poco lidiar con el golpe es con crédito, con fondos externos. Es decir, una parte muy importante del rol que tienen estos sectores que se insertan a la economía internacional no es solo productivo, no es solo el empleo, las inversiones, la producción, es las divisas que generan. Porque las divisas que generan son fundamentales para que el resto de la economía crezca. Si usted no puede, para usted poder invertir en un restaurante, que no es, digamos, exportación, o en una industria que venda para el mercado doméstico, usted necesita comprar maquinaria, equipo, necesita energía eléctrica y todo eso es divisa, porque todo eso se compra, el petróleo se compra con divisas. Si no tenemos sectores generadores de divisas dinámicos que produzcan los dólares que necesitamos, entonces también el aparato productivo nacional queda comprometido. La salida claramente es el crédito o algún tipo de financiamiento externo. Pavel, no sé qué tan abstracto sería plantear esto, pero ¿cuán necesario se hace y cuán posible es repensar la economía en su sentido amplio, considerando que el tema del coronavirus puede no simplemente pasar ahora y más nunca retornar, porque puede ser un tema cíclico? A ver, lo que tú estás planteando es, bueno, ¿cuáles son las preguntas y las reformas de largo plazo que tiene que abocarse una economía como esta frente a las lecciones del COVID-19? No sé si eso es lo que tú estás preguntando. Pues exactamente, repensarlo frente a esta situación que puede ser recurrente. Yo no, eso es un ejercicio en el cual, digamos, muchos estamos reflexionando en cuáles sectores esta economía está inserta a nivel internacional y la vulnerabilidad que tiene. Es decir, fíjense cómo un susto por un manejo de una mala reputación nos tumba el crecimiento del turismo, y eso fue antes del COVID. Obviamente con el COVID ya son palabras mayores, pero bueno,
nos pone a pensar un poco, bueno, tenemos todos los huevos en unas pocas canastas. Son 4 rubros, ¿ya? Y esos 4 rubros también siguen siendo vulnerables. Estamos hablando de turismo, pero además un tipo de turismo, el turismo de sol, playa y arena y todo incluido, principalmente. Luego tenemos la zona franca. Y en la zona franca yo creo que el problema, digamos, es que ha sido importante, que es un elemento, un sector que hay que tener políticas hacia ese sector mucho más claras y mucho más estratégicas, pero es un sector dominado por empresas transnacionales que toman decisiones corporativas a nivel global, ¿no? Entonces la política pública ha tenido poco que decir al respecto, digamos. Las remesas que vienen de fuera. Las remesas que dependen que de hecho son el resultado de cómo esta sociedad le niega la posibilidad a la gente de vivir con dignidad. Y entonces, bueno, como resultado indirecto nos llegan estas remesas. Pero bueno, cualquier cosa que pase en esos mercados, en esos países nos afecta mucho. El oro, que son 1.500 millones de dólares, también, digamos, es un elemento. No está yendo bien ahora, pero puede no irnos bien también después. Recuperar el mensaje, y con esto cierro, es recuperar la capacidad de tener exportaciones propias desde el propio aparato productivo nacional, de las manufacturas especialmente, la capacidad de exportar en nuestro propio sector industrial. Si lo que compramos también es lo que viene de fuera, estamos favoreciendo a otros países, pero nuestra producción nacional tiene que fortalecerse de cara a que nosotros podamos consumir con productos con calidad, hechos en República Dominicana para los dominicanos y además para exportar. Sí, pero eso es un tema importante. Una economía pequeña siempre va a importar mucho, pero si usted es inteligente, si usted hace una política de desarrollo productivo robusta, pues obviamente su coeficiente de importación pudiera reducirse, ¿ya? Y de las cosas más importantes y más fundamentales es poderla producir domésticamente con calidad. Al apostar a la calidad, al apostar a la productividad, pues no solo está ofreciendo un producto al mercado doméstico, sino que tiene posibilidades de exportar. Todo esto, María Cela, tiene que ver con desarrollo productivo, ¿sí? Políticas de desarrollo productivo. Y este país no ha tenido políticas muy débiles. Después que abandonamos la industrialización por sustitución de importaciones, por ahí, esa que dominó la década de los 70, a partir de ahí abandonamos, el Estado se cruzó de brazos frente a los sectores productivos, asumiendo que el mercado era el que iba a resolver todos nuestros problemas y a ubicar, digamos, los recursos allí donde fuésemos más competitivos. Pero realmente la competitividad hay que construirla también. ¿Qué estamos haciendo para que nuestras propias empresas se queden acá y desarrollen sus capacidades? Muchísimas gracias, Pavel, por haber participado con nosotros esta noche. Esto va a ser difícil, lo sabemos, este año va a ser duro, pero una vez empecemos a salir, tenemos esperanza de que se inyecte gasolina para que tomemos el turbo y sigamos adelante con nuestra vida. Gracias. Señores, con esto despedimos este programa hablando de salud y hablando de economía, que son 2 temas fundamentales ahora para el mundo y para República Dominicana, por supuesto. Quédense en casa, todavía no se han iniciado ni se van a iniciar las medidas de desmonte, vamos a cuidarnos y si salimos a la calle mantengamos el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas. Eso es sumamente importante, aun cuando empiecen las fases de desmonte. Un beso, Pavel. Hasta mañana, señores. Un beso grande a todos. Dios les bendiga.